Juan José Alzate, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar en Más Allá de lo que Vemos. Un gran placer tenerlo usted presente en esta segunda temporada del programa. Un gusto conversar con usted. Ya usted es el segundo líder municipal de juventudes que aparece en el programa y es muy importante porque usted viene del municipio de Bello, un municipio muy importante para lo que es el norte del Valle de la Aburrá. Hermano, muchísimas gracias y bienvenido. Ixel, muchísimas gracias a ti. Encantado de poder tener este encuentro contigo. Me parece maravilloso que quieras acercarte a estas iniciativas juveniles, visibilizarlas y nada, muy agradecido contigo de verdad por la invitación. Juan José, a ver, eres líder juvenil, eres consejero municipal de juventud del municipio de Bello. ¿Qué más haces aparte de ser responsable de todos los jóvenes que hoy por hoy están alzando su voz para ser escuchados y decir que están presentes cada vez más? Listo, alejándome un poco de ese perfil de líder, yo, Juan José, yo soy bailarín de danza urbana, soy basquetbolista desde los 11 años. Actualmente me estoy formando como antropólogo en la Universidad de Antioquia y como politólogo, que es una carrera que estoy a un semestre de terminar en la Universidad Nacional. Académicamente, pues esa es como mi formación. Eh, Desde el lado del activismo social, soy actualmente el líder formativo del grupo de voluntarios de una organización que se llama Colombianos Sin Fronteras Colombia, que opera en todo el área metropolitana. Es una seccional de una fundación en Estados Unidos y también tenemos unas iniciativas demasiado chéveres que no solamente van dirigidas hacia jóvenes, sino también hacia adultos mayores, niños, medio ambiente, animales y todo este tipo de causas sociales que requieren de jóvenes comprometidos. ¿Qué están construyendo ahorita? Empecemos por lo que es el Consejo Municipal de Juventud del municipio. ¿Qué se encuentran realizando y construyendo en estos momentos? Listo, Ixel. Bueno, nosotros como consejeros municipales de juventud estamos trabajando en el marco de la construcción de la política pública de juventud. Te cuento que esta política en el municipio de Bello está totalmente desactualizada, una política desconectada con la realidad social, lo que está pasando con los jóvenes, porque es una política pública del año 2004, donde las narrativas eran completamente diferentes. Se volvió a pactar la misma política, no hubo cambios estructurales en dicho documento en el año 2013. Entonces estamos trabajando, estamos en la etapa de construcción, de diagnóstico, para poder construir una nueva política pública en el municipio de Bello que realmente sea un conjunto de soluciones, estrategias, planes, pues para construir con los jóvenes y mitigar todas sus problemáticas. Eso por un lado, la política pública de juventud. Y por otro lado, te cuento, Ixel, el CMJ de Bello va a participar del sexto foro de los jóvenes de las Américas. Vamos a tener un espacio para que organizaciones internacionales nos escuchen, para que las agendas juveniles del municipio de Bello y en general de Colombia sean tenidas en cuenta en la Cumbre de las Américas, que sean leídas ante organizaciones como la Organización de Estados Americanos, como la JAP, que es una organización de jóvenes a nivel internacional. Y bueno, este fue un proyecto que yo lideré porque tengo un vínculo bastante especial con la comunidad del asentamiento irregular, la Nueva Jerusalén. Entonces propuse ante el Consejo Municipal de Juventud que trabajáramos el impacto del COVID, mejor dicho, el impacto del confinamiento por COVID-19 en las condiciones socioeconómicas de los jóvenes de la Nueva Jerusalén. Fue un proyecto que se gestó y se organizó en el menor tiempo posible, con 45 jóvenes de la Nueva Jerusalén, quienes van a ser los protagonistas del foro, para escucharlos, saber de cerca cuáles son esas problemáticas y no quedarnos solo en el problema, sino también
percibir por ellos mismos cuáles son las soluciones que ellos creen más factibles para las condiciones de su territorio y las condiciones sociales en las que están viviendo. Quisiera tocar un punto importante con respecto a lo de la Nueva Jerusalén, porque hay algo que me preocupa mucho y es que, por ejemplo, este caso de lo que es el asentamiento de la Nueva Jerusalén ya está llegando al Foro de las Américas en la voz de los jóvenes colombianos, pero dentro del mismo país hay personas que ni siquiera saben que la Nueva Jerusalén existe y nadie sabe, y las personas, por ejemplo, que saben no identifican si está en Bello, si está en Medellín, está en un pedazo de tierra donde nadie se hace como cargo de ello porque pertenece a uno, porque pertenece al otro. Y esto, de alguna u otra forma, está haciendo que estas personas se les complique un poco lo que es construir su sector. ¿O me equivoco? No, Ixel, estás en todo lo cierto. Es bastante triste porque la Nueva Jerusalén comenzó a hacer ruido luego de la pandemia, porque es una comunidad, es un asentamiento irregular que condensa las problemáticas sociales de todo el país. Allá hay desplazamiento forzado, allá hay pobreza, allá hay violencia institucional, están todas las problemáticas que tiene Colombia en un solo territorio. Y es totalmente cierto lo que tú dices, ni siquiera ellos se saben reconocer como bellanitas o medellinenses por ese mismo olvido administrativo. Nadie acude, nadie, ni Medellín ni Bello, los tiene en cuenta en sus planes de desarrollo. La Nueva Jerusalén es un asentamiento informal que se comenzó a dar, se comenzó a asentar aproximadamente en el año 2007. Esta zona anteriormente eran cafetales, terrenos baldíos, que las estructuras criminales comenzaron a apropiarse y a vender por loteo. ¿Quiénes llegaron allí? Personas que en su mayoría son desplazadas por la violencia, no solo a nivel rural, sino también urbano y en condiciones de mucha pobreza. Según los índices de pobreza que propone el DANE, están en extrema pobreza, porque no tienen las condiciones básicas y necesarias para uno desarrollarse dignamente. ¿Ellos por qué llegaron allí? Porque precisamente fueron segregados, excluidos por las especulaciones del mercado inmobiliario. O sea, conseguir una casa actualmente es carísimo. No van a tener acceso nunca a una vivienda. La única manera de hacerlo va a ser a través de los asentamientos, y es un fenómeno que no solamente pasa en la Nueva Jerusalén, sino que pasa en toda América Latina. Hay aproximadamente 110 millones de personas viviendo en asentamientos irregulares en toda América Latina, que es más o menos como el 25% de la población latinoamericana viviendo en sectores urbanos como los asentamientos irregulares, y que se proyecta a 200 millones de personas. O sea, es una cifra alarmante, pero como te digo, comenzó a hacer ruido luego de la pandemia. Entonces, la Nueva Jerusalén al día de hoy cuenta con aproximadamente 30.000 habitantes. Están en la ladera noroccidental del municipio de Bello. Pero ¿por qué existe esa dualidad entre ambas administraciones? Porque una parte del territorio en la que están asentados es propiedad privada del municipio de Medellín, una propiedad que se llama la Finca El Cortado. Entonces, por eso no existe como voluntad tanto del municipio de Bello ni de Medellín por tomar, por responsabilizarse con este territorio. Sin embargo, la jurisprudencia de este asentamiento es del municipio de Bello. O sea, es la administración de Bello quien principalmente debe hacerse cargo. Sin embargo, la misma comunidad ha interpuesto tutelas, derechos de petición, donde se supone que las administraciones, tanto la avellanita como la medellinense, van a hacer un trabajo cooperativo con toda la institucionalidad para trabajar y salvaguardar a las personas de allí, resarcir sus derechos, sus necesidades, pero la situación es completamente diferente. Allá no, es una zona gris para mí, donde no hay Estado, donde la ley y el orden la imponen otros actores que son actores al margen de la ley, mientras el Estado los olvidaba por completo. Bueno, otro dato curioso es que muchas casas ya cumplieron más de 10 años
ya están en ese proceso de legalización y le están pagando predial al municipio de Bello. Entonces es preocupante porque la Nueva Jerusalén está en el radar de la administración para tributar y pagar impuestos, pero no para hacerlos parte del plan de desarrollo. Juan José, y ahora te pregunto una cosa. Sabemos pues de que con datos históricos de Colombia, por ejemplo, si estas personas que hoy por hoy forman parte de lo que es la Nueva Jerusalén vienen del interior del país por desplazamientos, digamos que por las mismas víctimas de la violencia, del conflicto armado en Colombia, sabemos que la violencia urbana no se vive al mismo nivel de como es en el interior del país. Eso es una cosa lógica, ¿cierto? Pero ¿por qué realmente agarrar este asentamiento? ¿Por qué justo ese pedazo de tierra que obviamente digamos que ellos han podido haber desconocido que nadie se iba a ser responsable porque no sabían dónde delimitaba uno con el otro, ¿cierto? Pero ¿por qué venirse del interior del país exactamente ahí? Bueno, Ixel, yo este análisis lo he hecho desde hace mucho tiempo y es que Bello es una cuna de migrantes, no solamente de otros países, sino del resto del país. Mucha gente viene y reside en Bello. Yo diría que porque Bello es la entrada al norte y da acceso a muchos otros lugares, es una zona bastante central y que ha crecido demográficamente de una manera exponencial. Yo diría que siento que esto también hace parte de esos problemas estructurales, esos problemas de esa violencia organizada, ese crimen organizado. Es porque tenemos que ver cómo empezaron a venderse las casas en la Nueva Jerusalén. Habían actores hasta de la oficina de Envigado y muchos otros clanes y bandas criminales, estos grupos neoparamilitares que, bueno, ya sabemos las dinámicas del país, empezaron a adueñarse de estos terrenos que parecían ser baldíos, pero que tenían dueño, no solo de Medellín, sino que, por ejemplo, parte de la Nueva Jerusalén es propiedad del Hospital Mental, que incluso por eso hace poco, en el marco de la pandemia, hubo una orden de desalojo, donde el Estado sí va, pero no va por ayudar, va a gasearlos con el SMAT para desalojarlos y han tenido unos encuentros bastante desafortunados. Y créeme que la Nueva Jerusalén allá le huye por completo a un policía y le huye por completo a la administración porque solamente hacen acto de presencia para desalojarlos. Pero sí estoy seguro que Bello recibe a muchas personas de otras ciudades, a muchos desplazados por la violencia. Te iba a preguntar, dijiste que las autoridades van y el SMAT va, pero solo para desalojarlos. Te iba a preguntar, ¿qué ha hecho como tal el Estado cada vez que ha ido a la Nueva Jerusalén, cada vez que hace presencia representando al Estado y cómo reaccionan ante su llegada? Te voy a contar que fue en el año 2020, como el último episodio de desalojo que vio la Nueva Jerusalén, precisamente porque estaban como reclamando esos predios del hospital mental, si no estoy mal. ¿Y cómo reaccionó la gente? Pues si a vos te llegan a desalojar de tu casa, no tenés a dónde irte, tenés a tus hijos ahí quizás aguantando hambre o en condiciones bastante inhumanas, pues lo que hace la gente es organizarse, como hacemos en este país ante las injusticias, organizarnos y combatir. Obviamente no hay igualdad de fuerzas, el SMAT con sus gases, con todo su armamento. La gente lo que hace es hacer barricadas y defenderse. Invito a la gente que está viendo esto a que busque las noticias. Hay videos muy tristes donde la gente en medio de sus ranchitos, porque eso es lo que son ranchitos, no, muchas no llegan ni siquiera a considerarse casas porque es que están construidas con madera, algunas todavía con plástico, y no es por hablar despectivamente de la comunidad, sino porque el Estado es culpable de todo esto que está pasando en la Nueva Jerusalén. Y me parece triste que aun cuando les dan la espalda, hacen de todo para desalojarlos y no precisamente para restituirles sus derechos en condición
pobreza extrema, desplazados por la violencia, sino para dejarlos nuevamente en el olvido. Hay un recelo bastante grande entre la administración porque no es el único desalojo que ha pasado desde el año 2007, se me olvida el nombre de la organización, pero que es la encargada ambientalmente, bueno, mejor dicho, geológicamente, de dar ese dictamen de que la Nueva Jerusalén no es un lugar a salvo por los riesgos geológicos que hay, y desde allí empieza esa persecución de que no, tienen que desalojar, por esos mismos como planes de riesgo que hay en el municipio, pero no hay una voluntad de restituirlos. Creo que ya parte de la Nueva Jerusalén se está legalizando, pero no todo el sector, porque quizás por las condiciones geológicas que aún son riesgosas y siguen llegando familias cada vez. Desde la pandemia la Nueva Jerusalén siguió creciendo, no solamente de comunidad colombiana, sino también de hermanos de países vecinos, países hermanos, han llegado a la Nueva Jerusalén, quizás buscando oportunidades como todos los que allí están. Y con la Nueva Jerusalén es complicado como dar datos muy exactos porque no es una población censada. Son censos que la misma población ha hecho y sigue siendo datos especulativos porque pueden ser muchísimos más a lo que te estaba contando. Hay una totalidad de 30.000 habitantes que se espera dentro de menos de 10 años llegar a 40.000, y estoy seguro que van a llegar porque la Nueva Jerusalén creció un montón y sigue creciendo. Tendríamos que ponernos en la tarea y más. Yo como representante de las juventudes tengo que conocer cuántos de esos 140.000 jóvenes que hay en el municipio de Bello tienen otra nacionalidad, o sea, no son colombianos, y que también se deben hacer parte de todos estos procesos institucionales como la política pública de juventud. Es necesario construir con ellos también. Y en general en todos los procesos, creo que debemos unirnos y dejar tanta xenofobia, tantos tratos violentos. Es momento de tomarnos la mano para construir y no para señalarnos y hacernos tanto mal. Importante que me dijiste que la Nueva Jerusalén es una población que no está censada. ¿Por qué no se ha tomado la iniciativa de censar a esta población, o qué se necesita según la política de este país para poder hacer un censo poblacional en un sector? Bueno, Ixel, todo censo requiere de dinero, ¿cierto? Y pasa lo mismo que con todo en general en la Nueva Jerusalén. El Estado allí no puede invertir en cosas materiales por el hecho o por la manera en cómo se asentó, que es una manera irregular, una manera informal, y es ante la ley y la normativa del país es ilegal. Entonces el Estado no puede invertir recursos en estos predios por el mismo hecho de que el asentamiento no se ha legalizado, y no puede invertir, por ejemplo, en servicios públicos. Te cuento que toda la red de servicios que hay en la Nueva Jerusalén son de carácter irregular, de carácter ilegal. No hay saneamiento, no hay alcantarillado. El agua que llega no precisamente es un agua potable. Y la luz es muy intermitente, incluso muchos hogares no tienen conectividad, no tienen internet, la señal es pésima. Entonces ya vos te preguntarás, como en ese contexto, los niños que, pues los jóvenes que como quieren estudiar, hay una condición de desigualdad bastante marcada con la Nueva Jerusalén, no solo socioespacial, sino en cuanto a condiciones habitacionales, en cuanto a los servicios básicos necesarios para tener una vida digna, en cuanto a trabajo, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Allá no hay un hospital, allá no hay una biblioteca, ni siquiera un colegio. Todos tienen que desplazarse hasta el barrio París, que es como el lugar más cercano para realizar sus actividades. No hay calles, o sea, ya literal tú vas a trochar. Entonces, por ende no hay transporte público. Dime tú qué pasaría si una persona con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad llega a tener un accidente o una urgencia, una persona enferma. ¿Qué haría ahí?
si para desplazarse de la Nueva Jerusalén al barrio París hay aproximadamente 30, 40 minutos, dependiendo de la altitud donde viva. Entonces, es una realidad bastante difícil, porque si nos ponemos a mirar muchas cosas de fondo, como dice la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, son la muestra grata de los nadie, los ninguneados, los olvidados por el Estado. Desde el Consejo Municipal de Juventudes, que he visto que se ha tocado el tema en distintas oportunidades y se han pasado videos y se han hecho reportajes importantes para mostrar a las autoridades del Consejo Municipal de Juventudes, aparte de los jóvenes, que existe esta problemática. Entonces, ¿qué se tiene planteado a mediano, corto y largo plazo de parte del Consejo Municipal de Juventudes o de parte de las autoridades del municipio para la Nueva Jerusalén, a través de ustedes, que son los jóvenes que les han ido dando fuerza a este caso? Realmente no conozco a profundidad los planes que tengan con la administración, con la Nueva Jerusalén, pues hablando de la administración, no del Consejo Municipal de Juventud. Sé que ellos han tenido visitas del INDER y de otras instituciones, pero según lo que me dice la comunidad es que solamente van una vez y dejan de venir, que solamente bueno, ellos asocian la administración con la política, pues no tienen muy claro como esos espectros, pero ellos todos lo ven con cara de políticos porque solamente aparecen cuando hay elecciones, cuando sean locales, sean regionales o nacionales, como las que estamos a punto de afrontar el 19. Bueno, ellos me dicen que la administración los tiene totalmente abandonados. Una de las lideresas me contaba que quién es la que está como gestionando y moviendo, organizando todo lo del comedor comunitario, que ella se leyó los planes de desarrollo y que la Nueva Jerusalén no aparece por ningún lado. Pero igual, confío completamente en lo que me dice esta lideresa, porque ellos se han preparado muchísimo desde sus organizaciones locales, como las juntas de acción comunal y eso. Entonces, por ese lado, también me tengo que poner a la tarea de conocer cómo va a ser la oferta institucional en el último año de esta actual administración, ¿cierto? Como Consejo Municipal de Juventud, Ixel, de verdad que a nosotros nos han tachado de que no hemos hecho nada, pero créeme que con los pocos recursos o las pocas condiciones y garantías que nos dan a nosotros para sesionar, para organizarnos, lo digo porque a comparación de un consejo municipal como de Medellín, que cuenta con un presupuesto asignado para el Consejo Municipal de Juventud, la cuestión es diferente, pero a nosotros nos queda muy difícil querer conocer el territorio si ni siquiera nos dan pasajes, a nosotros no nos pagan, todo lo hacemos con nuestro dinero, somos estudiantes, muchos no trabajamos y bueno, nos toca rebuscárnoslas para hacer este tipo de actividades, porque a veces no nos apoyan con esto. Entonces, en la medida de lo posible, estamos construyendo proyectos. Yo personalmente pienso abanderar la lucha con la Nueva Jerusalén, con las juventudes de la Nueva Jerusalén, y la idea es que empecemos a organizar a estos jóvenes para que haya un colectivo, un grupo juvenil que pueda comenzar a condensar esas problemáticas y soluciones para nosotros poder interlocutarlas ante la administración. No te puedo hablar de algo a largo plazo, algo a mediano plazo, porque apenas estamos en proceso de construcción de esos procesos. La Nueva Jerusalén está siendo prácticamente nuestro proyecto pionero, porque es lo primero que hacemos. Es el primer segmento poblacional de las juventudes que estamos visitando y que no queremos dejar de lado, pues ya tuvimos un encuentro bastante bonito donde pudimos conocernos, donde ellos nos reconocieran como sus líderes, sus representantes, y también poder reconocer el territorio, reconocerlos a ellos, que jóvenes tan enérgicos, con muchísimas ganas de transformar, de verdad que me les quito el sombrero y eso me llena un montón para no abandonar esta lucha y seguir haciendo resistencia. Entonces,
ojalá podamos tener una segunda conversación donde yo te diga, no, es que tenemos este proyecto y lo vamos a llevar a cabo, pero hasta el momento no, estamos en proceso de construcción, de construir ese cronograma, esa ruta de acción, porque no solamente queremos quedarnos allá, queremos ir a Granizal, queremos ir a las otras veredas como Potrerito, Hato Viejo, comenzar por los jóvenes rurales que han sido quizás los más excluidos y también conocer a todos los territorios de Bello, que créeme que, como me decías, no vives en Bello. La periferia es mucha, la pobreza es mucha, la violencia, el crimen organizado, y tenemos que empezar a arrebatar esos jóvenes de la criminalidad, bueno, de estas malas prácticas, de traerlos de esos lugares inseguros e insalubres a entornos totalmente protectores, que el Estado se encargue y empiece a actuar por ellos. Esa es nuestra labor, o al menos yo como Juan José Alzate, MJ, me voy a comprometer y voy a hacer hasta lo imposible, hasta que termine mi periodo como consejero. Juan José, ya que sinceramente las autoridades como tal de Bello y de Medellín no han tomado cartas en el asunto o seriamente no han tomado cartas en el asunto con respecto a la Nueva Jerusalén, ¿existe la posibilidad que desde el Consejo Municipal de Juventudes de Bello se logre hablar con el Consejo Municipal de Juventudes de Medellín y haya alguna especie de enlace para aportar algo más fuerte? Claro que sí, Ixel. Bueno, te cuento que yo actualmente en el consejo soy el vicepresidente. Entonces hago parte de esa mesa directiva y el martes 7, si no estoy mal, vamos a tener el primer encuentro con la mesa directiva del Consejo Municipal de Juventud de Medellín y la idea es poder cruzar agendas, mirar cómo se han llevado los procesos y poder concatenar proyectos, que nos pongamos a la par, porque si analizamos un poco, Medellín y Bello son los municipios más grandes del área metropolitana y tenemos muchos jóvenes a que llegar. Y la idea es eso, que empecemos a coordinar acciones conjuntas, en especial para la Nueva Jerusalén. Créeme que va a ser un tema que se va a tocar y que espero trascienda no solamente a lo local, sino también a ese Consejo Departamental de Juventud y, ¿por qué no?, hasta lo local, porque es que la Nueva Jerusalén es uno de los asentamientos más grandes de Colombia. Y, perdón, no solo de Colombia, sino de América Latina. Entonces hay que hacerlo visible, comenzar a tomar cartas en el asunto y al menos nosotros desde las juventudes vamos a hacer mucha resistencia para que la realidad de la Nueva Jerusalén cambie. Juan José, ha sido un placer enorme conversar contigo. Muchísimas gracias por aportar este tema tan importante a más allá de lo que vemos. Como le digo a todos los invitados, las puertas de este programa quedan abiertas para todos porque este espacio fue creado para darle rostro, para darle voz y para darle impulso a todo el trabajo que se está realizando dentro y fuera de este país. Muy agradecido por la valiosa información que has brindado para más allá de lo que vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ixel, por este maravilloso proyecto, por visibilizar la otra cara del país, por hacer notorias estas narrativas sociales que son tan difíciles, estas realidades que tenemos que trabajar unidos para transformarlas. Quedo muy agradecido, te invito personalmente para que estés pendiente del foro, puedes conectarte de manera remota para que conozcas a estos jóvenes que son maravillosos y para que sigamos en contacto, generando proyectos bonitos y que para un próximo diálogo te tenga todos los proyectos y todo lo que ha pasado con la Nueva Jerusalén, créeme. Ojalá podamos encontrarnos luego. Muchas gracias a ti. Claro que sí, hermano. Ya queda de parte de ustedes hacer el llamado porque allí vamos a estar. Mañana nos vamos a conectar de parte de más allá de lo que vimos a ese foro tan maravilloso. Muchísimas gracias por pasarnos la información y esperemos podamos seguir conversando no solo de la Nueva Jerusalén, sino de muchísimos otros proyectos más que se lleven a cabo desde el Consejo Municipal de Juventudes y desde ustedes mismos personalmente como líderes y como trabajadores sociales puedan estar presentes más allá de lo que vemos siempre. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Gracias, Ixel, que estés muy bien, un abrazo y muchas gracias a todos. Igualmente.